Muy bien, Fernando Rospigliosi está con nosotros. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, político. Mávila. Hemos hablado con él hace poco, nada más, y cuando todavía con cierto temor, de repente yo no me atrevía a tocarle directamente, él me hablaba de renuncia y me hablaba de vacancia, con una firmeza y un conocimiento de que esta crisis se veía venir. Antes de entrar con la entrevista, tenemos un enlace telefónico con el congresista Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular, a quien también habíamos invitado, César Villanueva, Alianza para el Progreso, ¿correcto? Es el enlace que teníamos porque ellos son los últimos que se han sumado a este pedido o han demostrado un abierto apoyo a la posibilidad de vacar al presidente. El congresista Villanueva está con nosotros. Congresista, adelante. Hola, ¿tenemos al congresista Villanueva en línea? Sí. ¿Cómo está, congresista? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ustedes han sido los últimos en pronunciarse. Quisiera preguntarle cuál ha sido la reflexión que han hecho y por qué esta decisión finalmente de apoyar un pedido de vacancia al presidente a partir de mañana, si es que él no se pronuncia y renuncia hoy. Bueno, hemos hecho una evaluación detallada de todo el proceso hasta el día de hoy, en la cual quedamos como conclusión de que la posición del presidente Kuczynski desafortunadamente es muy frágil, muy débil, muy complicada, y que obviamente tratamos de buscar la salida más competente para el país, que sea la menos traumática posible, y eso nos lleva a pensar que el presidente debe renunciar, debe tomar la iniciativa de la renuncia, que facilitaría una transferencia menos traumática, que el Congreso le pide una vacancia. Nosotros abogamos, exhortamos al presidente sobre su renuncia, y obviamente esperamos también de paso la aclaración que corresponde al país. Es decir, aún cuando perdóname que lo interrumpa, pero aún cuando él aclarara, en el supuesto de que saliera y desvirtuara los cuestionamientos que se han hecho, yo no sé si existe esa posibilidad, porque los documentos son realmente contundentes, pero aún cuando el presidente saliera, explicara y demostrara legalmente, bueno, esto es una información distorsionada por Odebrecht, qué sé yo, ¿ustedes insistirían en la renuncia? De esa misma manera, el hecho de que los elementos de prueba son contundentes. Sin embargo, siempre hay el derecho a la defensa, el derecho a la duda, y nosotros vamos a estar atentos, estamos muy atentos a la presentación del presidente Kuczynski, y obviamente tenemos toda la flexibilidad, y además nos encantaría que saliera airoso el presidente, porque es la democracia, es nuestra representación nacional. No tenemos nada contra él, excepto esta situación tan complicada, y podríamos obviamente volver a analizar la situación y en base a lo que diga hacer una evaluación nueva, ¿no?, que nos permita concordar con el discurso. Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho para que el presidente pueda reflexionar es esta medida clara de un partido que siempre ha mantenido el apoyo a la gobernabilidad, ¿no? Correcto, congresista, gracias por esta comunicación. Vamos a estar pendientes entonces a esta presentación que eventualmente podría hacer el jefe de Estado en las próximas horas. Gracias y buenas noches. Fernando, ¿puede cambiar el panorama o la suerte está echada para Pedro Pablo Kuczynski? No, ya está, esto ya está terminado. No hay ninguna posibilidad de que Pedro Pablo Kuczynski sobreviva hasta el final de su mandato presidencial, el 28 de julio del año 2021. Ya está liquidado, no hay ninguna posibilidad. ¿Y cuál es el mejor camino para el presidente? ¿Vale la pena que salga y haga algún tipo de aclaración, o la información consideras que es tan contundente que en realidad... Primero, está demostrado que él ha mentido sistemáticamente sobre el tema. Recién el sábado anterior admitió una parte
que había hecho una consultoría para Odebrecht en el caso de Olmos, cosa que había negado sistemáticamente durante tiempo. Esto es contundente, pero además está lo que dijo Marcelo Odebrecht el 9 de noviembre en Brasil y que trascendió, que ellos habían contratado a Pedro Pablo Kuczynski y le habían pagado a través de la Caja 2. Y Odebrecht no está dispuesto a mentir, porque si no regresa a la cárcel, ya está en prisión domiciliaria. Sí, entonces, ese es un tema que mucha gente no entiende, pero cuando uno se acoge a la colaboración eficaz, que se llama delación o tiene otros términos legales en Brasil, y cuando se firma un acuerdo para colaborar con la justicia de Latinoamérica, que es donde ha operado Odebrecht, o por lo menos Barata, que es el hombre, que además me dicen que había desde Lima creado una especie de centro de control operativo para todo Latinoamérica. Es decir, Lima no era cualquier oficina de Odebrecht. Claro, era un punto Barata en algún momento deja de ser el jefe de Lima, de Perú, y se convierte en jefe de por lo menos una parte de América Latina. Claro, desde Lima se manejaban las operaciones de Odebrecht para varios países en América Latina. Es decir, no éramos poca cosa, ¿no? Las relaciones, si lo quieres, ver de esa manera en la estructura. Ahora, claro, Marcelo Odebrecht habla, la pregunta es, ¿habla ahora y desliza esto del presidente? ¿Por qué? Es decir, ¿él qué ha estado persiguiendo? A mí me decían que era en venganza al decreto 003, es decir, que había una situación de tira y afloje entre Odebrecht y el gobierno y la fiscalía para ver cuál era la mejor manera de salir librados para finalmente soltar esta información y se la sueltan a Fuerza Popular. ¿Por qué no a la fiscalía, que es con la que se supone se ha estado trabajando? Porque la fiscalía ha reaccionado hoy con la investigación, pero lo ha dicho claramente, es a partir de la información que soltó Bartra ayer. Claro, bueno, yo no creo que sea en venganza, porque esta gente actúa de acuerdo a sus intereses. Sus pasiones existen, pero muchas veces las mantienen bajo control. Yo creo que el asunto es que ellos están interesados en recuperar sus activos acá. Por ejemplo, tienen esa hidroeléctrica de Chaya que están tratando de vender, que ya está en operación y no pueden vender porque tienen una serie de trabas burocráticas y así como el gasoducto del sur que no pueden resolver. Entonces, ellos están en una situación crítica a nivel de todo el mundo y quieren salir de los problemas que tienen acá en el Perú y han sido obstaculizados. Que esto sea un elemento de presión, puede ser. Ahora, también hay que entender que cuando van los fiscales a Brasil le preguntan también por PPK. Hasta donde yo sé, hasta donde ha trascendido, parece que es una pregunta, no es que él ¿Espontáneamente él habló? Parece que no sé. Pero no sabemos, porque recién... creo que le preguntan por la interoceánica y él habla esto de la piedra en el zapato. Recién, lo que he visto la noticia de ahora, que él ya autorizó que sus declaraciones allá sean... ya firmó los documentos para que claro, esto ahora corra. eso va a demorar porque tienen que llegar oficialmente, tienen que traducirlo oficialmente, pero en fin puede ser eso. Pero al margen de por qué, de cuál es la razón, la información es contundente y no es verdad que haya que esperar, porque... el presidente ayer ha salido en un mensaje a la nación y ya no ha negado esto. O sea, si fuera falso, tenía que salir inmediatamente. Esto ha salido a las 11 de la mañana, él a las 12 de la mañana claro, tenía que salir en un mensaje y decir, ladrón, es falso. Tú eres el presidente de la República. No puede... si alguien te dice delincuente y tú eres el presidente de la República. Y ayer ha salido con estás voz en la obligación, claro, de decirle al país, oye, esto es falso, y a estos señores los voy a enjuiciar, los voy a tomar todas las medidas, lo que fuera. Ayer ha salido en un mensaje a la nación con la voz quebrada y ha dicho que él tiene una trayectoria limpia a través de 57 años, pero no ha negado esto, no lo ha negado. Y me parece que no puede negarlo, está clarísimo. Y un punto con lo que decía del congresista, yo hace un mes publiqué en El Comercio un artículo que se llama Juicio Político al Presidente, con extractos de un libro de un politólogo de la Universidad de Pittsburgh que ha analizado estos juicios políticos y una de las cosas, uno de los puntos ahí es cuando ocurre una crisis de esta naturaleza, los congresistas corren en desbandada a la vacancia presidencial. Y es lo que hemos visto, exactamente lo que hemos visto ahora. O sea, Fuerza Popular estaba en esa onda, pero ahora ya se sumó el acuñismo, Alianza para el Progreso, el APRA, el Frente Amplio. Ya tienen más de 100 votos. O sea, y esto era obvio que iba a ocurrir.
desde ayer cuando sale esta información. O sea, esto ya está decidido. Ahora solamente hay que ver si el presidente llega a algún acuerdo. O sea, en lugar de estar perdiendo el tiempo en reuniones tontas, lo que tendría que estar haciendo es negociar un acuerdo con el fujimorismo que le ha planteado esta posibilidad. ¿Te acuerdas que lo conversamos el lunes? Cuando el puente de Plata. Exacto, ¿no es cuando cierto? Vilcatoma ya había salido con la información. Era un globo de ensayo ya. Era un globo de ensayo. Vilcatoma ya sabía esto, porque ayer que la entrevistamos ella dice, ella es la que le envía la carta a Bartra, la carta, primero envía la carta a Odebrecht, pero ella dice que como un congresista cualquiera no se la iban a responder. Entonces le dice, hey, Bartra, envíala tú, en tanto presidente de la Comisión Lavallato, porque a ti, por el estatus que ocupas en el Parlamento, sí te van a responder, y eso es lo que ocurre. Claro. Entonces, digamos, lo que debería estar haciendo es negociar con el fujimorismo la salida menos traumática, la renuncia. ¿Qué hoy Kuczynski? ¿Qué puede ofrecer Kuczynski hoy? Su renuncia, pues porque el fujimorismo no quiere cargar con el peso de la vacancia. O sea, eso es un costo político para ellos, de todas maneras. La gente va a decir, ustedes tumbaron al presidente. Y ustedes querían tumbárselo siempre y ya encontraron el motivo y lo hicieron. Ellos obviamente lo han dicho públicamente, que renuncie. ¿Por qué no quieren cargar con ese costo político? Y para PPK sería menos traumático también, la vacancia es un baldón para él, y además con la renuncia por lo menos tendría la oportunidad de irse a los Estados Unidos. Es muy difícil que no le hagan un proceso penal, seguramente se lo van a hacer, pero una cosa es que se quede acá, tenga una orden de arraigo, ya no pueda salir, y ahí sí va a estar en mayores problemas. Esa es otra pregunta y es interesante, y quizás se la podríamos hacer a un abogado, pero me imagino que, claro, el presidente renuncia y su protección, esta protección legal, se acabó. Se acabó. Es decir, ¿no dura los 5 años? No, ya no, se acabó. O sea, deja de ser presidente, pierde todos los privilegios. Es decir, se convierte en un ciudadano común y corriente. Así es. Y al día siguiente, si la fiscalía lo cita y un fiscal pide una prisión preventiva, el señor tiene que obedecer. Sí, pero claro, mientras piden y el juez decide, ya está fuera. Y a ver, ya vemos cómo va lo de Toledo con Kuczynski, que sería mucho más Parte difícil. de la negociación, ¿tú crees? Y aquí ya pensando mal los dos, sería, que él acepte la renuncia y que se le diera el tiempo necesario para salir. Sí, claro. Y naturalmente tendría que renunciar cuando está en un pie en el avión. Eso lo puede hacer. O sea, es parte de una negociación. Pero ese es un punto. O sea, Kuczynski ya está liquidado, ya no va más. O renuncia o lo vacan, está clarísimo. ¿Qué viene después? De eso hablamos después de la pausa, ¿te parece? Vamos a la pausa y regresamos con Fernando Rospigliosi. Muy bien, ¿qué va a pasar? Ahí nos quedamos con Fernando Rospigliosi. Yo quisiera antes presentarles a ustedes la forma en que algunos ministros que confiaron legítimamente en la palabra del presidente y que hasta hoy están esperando que él haga sus descargos, porque entendemos que para eso están reunidos en Palacio de Gobierno, se pronunciaron respecto a las denuncias que ya trascendían sobre los vínculos de Pedro Pablo Kuczynski y Odebrecht. Vamos a escuchar. El presidente Kuczynski, un hombre rico que ha hecho una gran fortuna, que renunció a una parte de ella solo por la fascinación de hacer algo por su país, ¿lo podían entusiasmar 2 consultorías? No creo, sinceramente, ¿no? Realmente es un poco bien lejano de la realidad. Pero, ojo, no voy a decir que... Déjame terminar la idea para no quedar... Para no hacer una repregunta antes. También dijo, si estaba entre los favoritos, quizá les hemos dado. Eso es lo que ha dicho. Claro, ¿no? eso ya en cuanto al financiamiento de las campañas, ahí, que es el otro tema. Y la respuesta es obvia. El señor Kuczynski era cuarto a fines de marzo. Por encima de él estaban 10% más Toledo, 12% más Keiko y 18% más Ollanta, si no recuerdo bien la proporción. Entonces, a ver, yo le creo al presidente. El presidente no ha mentido. En ningún momento el presidente ha señalado que no es accionista, que no ha sido ejecutivo, no ha sido nunca tampoco accionista de la empresa First Capital, nunca. Y ha señalado que nunca ha tenido ningún tipo de consultoría para la empresa Odebrecht. Lo que ha señalado durante el fin de semana es que dio una consultoría para la empresa First Capital, que no... Bueno, eso es lo que dijeron algunos ministros. Yo considero que lo hicieron de muy buena fe, ¿no? O a un ministro que cree que, primero, que acepta ser ministro, que acepta el encargo a pesar de la fragilidad política que tenía el presidente con la situación en el Congreso,
Y luego, porque los testimonios, te juro, uno mira a la gente a los ojos y esa gente me ha dicho, y he hablado personalmente con él y él me ha dicho que no. Entonces, ¿qué puedes suponer? Confías hasta el final y sales y lo defiendes. Ahora, la situación es delicada y yo quisiera preguntarte, ¿tú participaste de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en algún momento? Sí, claro. Entre noviembre de 2015 y hasta mediados de febrero de 2016, donde me salí porque estaba en desacuerdo. No, porque estaba en desacuerdo. Bueno, no voy a decir los detalles porque eso me parece mal. Si yo he estado ahí y he tenido la confianza de la otra gente, no voy a hablar de lo que vi. ¿Desacuerdos podríamos decir en qué línea o hacia dónde? No, desacuerdos con el manejo de la campaña, con cómo se llevaban las cosas. ¿Tenía que ver con nombramientos? ¿Tenía que ver con el armado del equipo, por ejemplo? También, sí. Había personas que no me gustaban, en fin. Bueno, no estaba de acuerdo y me salí y creo que fue una gran decisión. Fue una decisión acertada realmente. O sea, pero no era porque supieras esta información. No, para nada. No tenía idea de esta información. Para nada. No me imaginaba nada de esto. Nada. Bueno, el punto de lo que estábamos hablando es lo que viene después, claro. Lo más complicado, porque teóricamente quien sucede al presidente es el vicepresidente, o sea, en este caso Martín Vizcarra, o si él no quisiera renunciar sería Mercedes Arauz. Ahora, a mí me parece muy improbable, casi imposible, que ellos puedan mantenerse hasta el 28 de julio de 2021. O sea, no hay manera. Porque si Pedro Pablo Kuczynski, con todo el prestigio que tenía, con toda esa sapiencia, el gobernante de lujo, con el equipo de lujo, ha pasado 1 año y medio atroz, presionado por el fujimorismo, con un gabinete entero que se cayó, con varios ministros o renunciantes o censurados, en una situación de prácticamente parálisis. Imagínate lo que sería, o con Vizcarra, con Arauz. Ahora, pero ellos no peor. tienen los pasivos de Odebrecht, ¿no? No, la pero situación ¿qué es importa distinta. los pasivos de Odebrecht? O sea, el mal desempeño del gobierno, la mala gestión, porque ha sido mala. En materia política, ¿a eso te refieres? No, y en materia económica, en materia de reconstrucción y en materia de todo. Mira tú la calificación que ha tenido Pedro Pablo Kuczynski, 0,6, no por Odebrecht, sino por gestión. Por gestión. O sea, imagínate, ese es Kuczynski. Vizcarra o Arauz, peor, porque además esa oposición igualito iría en vamos contra a regresar, de ellos. mira Entonces, dónde nos hemos quedado en este escenario, vamos a regresar a eso. Me dicen que Johnny Lescano de Acción Popular está con nosotros en la línea telefónica y será importante conocer cuál es la posición también de Acción Popular. Congresista Lescano, buenas noches. ¿Qué tal, Mávila? Muy buenas noches. Saludos. Muy bien, ¿cuál es la posición de la bancada de Acción Popular en esta situación? ¿Van a esperar la declaración del presidente? ¿Han tomado una decisión respecto al pedido de vacancia que eventualmente se pueda presentar mañana? Bueno, yo creo que es una decisión personalísima del presidente la renuncia. Él es consciente de lo que ha hecho y no ha hecho. Él sabe perfectamente que ha incurrido en una infracción, en un delito, y consecuentemente él tiene que decidir su renuncia. Si renuncia el día de hoy, sabe perfectamente que es la mejor salida para el país. Y consecuentemente, respecto a eso, dejamos en manos del señor Kuczynski la decisión final, porque él es consciente de la situación en que está el país y en la crisis que está, digamos, el Perú en estos momentos. Correcto, si no renuncia, sí, esa era mi pregunta. Si no renuncia, viene la vacancia, y ya los grupos políticos han anunciado una moción de vacancia, seguramente que lo presentarán, y se tiene que seguir el procedimiento establecido en el artículo 79A del reglamento del Congreso. Tenemos que aprobar la moción con el 40% de los votos de los parlamentarios hábiles, y luego tendremos que juntar más de 80 votos para la vacancia correspondiente. ¿Acción Popular votaría por la vacancia o no? Esa es la pregunta concreta. Sí, obviamente, porque yo creo que ya es insostenible, teniendo en cuenta que las pruebas que han salido son casi irrefutables. Pero queremos cumplir los procedimientos constitucionales y legales. Incluso sería bueno que el señor Kuczynski se presente en el Pleno del Congreso conforme al reglamento, para esto que haga su defensa. Correcto. De manera, cumpliendo el procedimiento, se le da la vacancia y se tiene que llamar al vicepresidente para que pueda conducir el país.
Muy bien, ¿apoyarían la gestión del señor Vizcarra? A propósito, estamos evaluando ese escenario aquí con Fernando Rospigliosi. ¿Ustedes estarían a favor de que el vicepresidente pueda concluir? ¿Se le daría el aire, el respiro desde el Parlamento para que un vicepresidente, sea Vizcarra o sea Mercedes Arauz, culminen hasta el 2021 el periodo de mandato que inició el señor Kuczynski? Están también un poco golpeados desde el punto de vista político, pero conforme a la ley corresponde que asuman las funciones de la presidencia de la República y conducirá al país de la forma y condiciones que dice la ley, de tal manera que a pesar de la situación en que está, nosotros tenemos que cumplir la ley, tenemos que cumplir el mandato constitucional y que conforme al artículo 115 de la Constitución, que los señores asuman la presidencia y se conduzcan de manera pues más adecuada que la que han hecho hasta la fecha. Correcto, congresista, gracias por atendernos. Bueno, yo creo que incluso lo que decías, el tema de Vizcarra, de Mercedes Arauz, no hay una voluntad en el Parlamento para esto, ¿no? ¿Para qué? Para respetar, es decir, asumiese Vizcarra darle desde el Parlamento, digamos, el apoyo, si quieres, para que esto cumpla el periodo presidencial iniciado por Kuczynski y se proceda a elegir y ya, pues no, la contienda. No, esto no. Es y parte de la negociación, imposible. entonces, pienso, nuevamente, poniéndonos a pensar mal, podría ser, ok, el señor Kuczynski renuncia, nosotros lo dejamos que se vaya tranquilo, aceptamos que el señor Vizcarra tome el mando, pero se le pone un plazo de tiempo para que convoque elecciones. Que convoque elecciones inmediatamente, claro, eso es lo que le van a exigir a Vizcarra y esa es parte de otra negociación, porque una negociación con Kuczynski finalmente se va y lo que ocurra después ya le importa poco, la verdad. Y la negociación con Vizcarra y Arauz es gobierno de transición, convoquen elecciones, porque si estuviéramos en el último año, diría ya, pues que terminen, pero faltan 3 años y medio, 42 meses. ¿Tú crees que el país va a aguantar 42 meses en una situación precaria de inestabilidad? Imposible, no se puede. Está siendo crítico más allá. Yo preguntaba, claro, Kuczynski ha llegado a esta situación por un hecho concreto, los vínculos de Odebrecht. No. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que no. Mira, la primera vez que yo escribí sobre la posibilidad de vacancia fue el 20 de agosto de 2016. Lo publiqué en El Comercio, está ahí. 20 de agosto, antes de que apareciera Odebrecht, antes de que aparecieran la censura de ministros. O sea, el panorama era muy complicado para este gobierno. Un gobierno débil, sin partido, con una oposición tan agresiva desde el primer día. Entonces, no. Esto me parece muy difícil que se mantenga. Mira lo que pasó con Fujimori el año 2000. Él tenía un vicepresidente, Ricardo Márquez. Y el vicepresidente no tenía ninguna acusación de corrupción. ¿Y qué pasó? Gobierno de transición y elecciones. O sea, es muy difícil, por la situación política, la Constitución dice que sí, pues, pero la situación política me parece que no da para más. Martín Vizcarra enfrenta el tema chinchero, digamos, que se lo podrían enrostrar a cada rato. Podría ser el pretexto, ¿no? El pretexto. Claro, podría ser el pretexto. Pero el problema es que no la puede. figura de Mercedes Arauz? Bueno, no sé. Que es una persona más conciliadora, que digamos está en el Congreso también. Sí, pero no tiene capacidad para gobernar. No tiene. Pero tú necesitas una base política para gobernar. Y si tienes un Congreso con 71 en contra, y ella no tendría ni siquiera a los 17 de PPK, porque algunos seguramente se irían. O sea, ¿con qué va a gobernar? Por favor, miremos fríamente las cosas. Tú necesitas una base política, una base social. El PPK por lo menos antes tenía el respaldo de los empresarios, que ya lo había perdido este año como se vio en el CADE. ¿Cuál es la base de Mercedes Arauz? ¿Qué base tiene? Nada, su bonita cara. No, pues, así no se gobierna un país, en una situación crítica, en una situación complicada. Porque no es que estamos creciendo al 8% y todo el mundo está feliz y contento y los ingresos siguen entrando. No, hay una recuperación de la economía que ahora con estos sucesos políticos lamentablemente se va a enlentecer. La información de hoy venía escuchando en la radio y claro, las bolsas de todo el mundo subieron porque el crecimiento en Estados Unidos, es decir, hay un contexto internacional que vuelve a ser favorable, sí, pero debido al tema económico y al tema político, la economía ya está acusando recibo. Lógico, en los mercados. Es evidente, pero imagínate los empresarios, cualquier inversionista que está mirando el país, ¿qué cosa va a venir? Nadie sabe, ¿no es cierto? Ni tú sabes, ni yo sé, ni nadie sabe. Y el dinero es el más temeroso de todos los temerosos. Así es, entonces, por eso digo, es insostenible. Y le van a exigir además
porque obviamente el señor Lescano ahora dice, bueno, sí, pero no lo ha dicho con mucha convicción, ¿no es cierto? Eso noté, por Pero eso le hice la quieren, repregunta. pues, todos quieren las elecciones adelantadas, la quiere el fujimorismo, la quiere Acción Popular, la quiere Acuña, todos lo quieren. Entonces, claro, van a decir, no, la Constitución, sí, el vicepresidente, pero a la hora de la hora van a tratar de chancarlo y lograr elecciones adelantadas. Y creo que los empresarios, por ejemplo, estarían de acuerdo con eso, porque ellos no pueden manejarse en una situación de incertidumbre. Dice, ya repartamos las cartas otra vez, se inicia de nuevo la partida, otra elección. O sea, además estamos en diciembre, mira, se pueden hacer así, en abril o mayo, ahorita. Si se llega a un acuerdo político, se hacen elecciones en abril o mayo. ¿Y tú crees que sería la mejor salida para el país? ¿Perdón? ¿Estarías de acuerdo en que sea la mejor salida para el país? No lo sé, pero yo no estoy en posición de los políticos, sino estoy haciendo el análisis de lo que puede ocurrir y lo que probablemente vaya a ocurrir. Es decir, ahora, eso requeriría un poco de sensatez de los políticos, cosa que la sensatez no abunda mucho en la clase política peruana. Ahora, claro, considerando la mayoría que tiene fuerza popular, esto llevaría a la situación de que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, sea quien asuma, como asumió Valentín Paniagua en su momento. No lo sé. Eso en el caso de que Vizcarra y Arauz ¿Qué pasa si Vizcarra y Arauz dicen, no queremos esto, no aceptamos? Nos vamos hasta el 2021. ¿O qué pasa si parte de la negociación con el fujimorismo también incluye la renuncia de los vicepresidentes? ¿Se puede? Sí, claro, sí, se puede, sí, por supuesto, es perfectamente factible, pero mira, ¿por qué eligieron a Paniagua presidente del Congreso y por tanto presidente de la República inmediatamente? Porque era de un partido muy pequeño y él era una figura que no amenazaba a nadie. Toledo, por ejemplo, no quiso que eligieran a Ferrero, que era de su partido, porque con Ferrero de presidente de la República todo el mundo iba a decir, Ferrero va a favorecer a Toledo, no le conviene. Cuando Alan quiso derrocar a Toledo el año 2004, ¿a quién puso de presidente del Congreso? A Antero Flores, del PPC. No puso un aprista. ¿Entiendes? O sea, no les convendría a los fujimoristas que en esa eventualidad vaya un fujimorista a la presidencia de Galarreta. Tendría que renunciar y poner a otro, en fin, qué sé yo, César Villanueva, Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Un aprista? No, pues un aprista no. Tampoco, ¿no? Porque juega para lo mismo. No, claro. Pero, ¿o es percibido así? Por ejemplo, gente que se considera neutral y pausada, tranquila, como Villanueva o el fin Vitocho, que podría tranquilizarse. Bueno, Vitocho no está tan... No, ahora no. Ahora no. Pero podría... La pregunta hoy es, ¿y dónde está Vitocho? Desde el interrogatorio a Alan, la pregunta es esa, ¿y dónde está Vitocho? Pero digo, tendría que poner a gente que no sea una amenaza para nadie, ¿no? Eso sería lo razonable. Que cumpla un papel, ¿no? Sin mayor... Neutral. Claro, neutral, un papel, sin mayores turbulencias en el camino, que conduzca el barco y enfrente el mar tranquilo. Esa es una alternativa en el caso de que Vizcarra y Arauz se resistan y en fin. Pero lo más razonable sería, si es que ellos están de acuerdo, en conciliar y decir ya, o sea, asume Vizcarra transitoriamente y de inmediato convoca elecciones. ¿Qué pasa con los ministerios, Fernando? Bueno, eso ya decide el que esté en la presidencia, sea Vizcarra, sea Arauz, sea Villanueva, sea quien sea. ¿Los ministros pueden renunciar hoy en esta reunión? Sí. No creo que podrían renunciar, no creo que... Porque ha trascendido, ¿ah? Sí. Juan Chaput dice que no, que hasta ahora el momento no sabe. Yo no creo pero ¿qué pasa? Se dice mucho que Salvador de Solar, por ejemplo, estaría pensando en su propia carrera política, que Mercedes Arauz también después estaría... de lo que le ha sacado a Salvador de Solar, creo que su carrera política ha quedado seriamente afectada. Pero cuidando también, por ejemplo, el capital político que podría haber acumulado Mercedes Arauz en este tiempo. No, ella no va a renunciar. Ella no va a renunciar y no creo que los otros renuncien, no lo sé. Pero no creo, porque además ya las cosas se van a decidir en este instante. Ya no estamos hablando de meses ni de semanas, sino de días o de horas. Estamos en esa situación, ¿no? Sí. Yo no creo que nadie vaya a renunciar, pero en fin, vamos a ver. Eso quizás haría más turbulento el panorama. Ahora, yo comentaba, y algo que se me pasó porque me distraje, fue cuando decía la importancia de Marcelo Odebrecht, es que él está obligado, según nos explicaban, a decir todo lo que sabe. Es decir, Marcelo Odebrecht se acoge, va a su casa, a su arresto domiciliario, pero para llegar a esa situación no solo es que tiene que responder lo que le preguntan, sino si sabe algo más que no está en el cuestionario, lo tiene que decir.
Es parte, por lo que te decía, por la importancia de la posición que tiene. Claro. Y eso también salpica, hombre, a Fuerza Popular. Hay una investigación en marcha en este momento por lavado de activos. No, claro. Entonces, la Fiscalía, ¿cuál es el papel de la Fiscalía en este momento cuando incluso hay rumores, según por lo menos Daniel Salaverry, de que se estaría preparando una prisión preventiva para Keiko Fujimori? Bueno, yo dudo de esa posibilidad. El asunto es que yo le creo a Odebrecht. Yo creo que probablemente sí han aportado a la campaña de Fuerza Popular en el 2011. Pero el asunto es que ella no ha gobernado. Entonces, a diferencia de Kuczynski, donde se le acusa de haber recibido dinero por las acciones que tomaba a favor de Odebrecht desde el gobierno, o a Toledo, o a Humala eventualmente, o a Villarán, en el caso de Keiko Fujimori ya no ha gobernado. Entonces, claro, sería una mancha política, pero más que eso, difícil, ¿no es cierto? A menos que lo de Joaquín Ramírez y el lavado de activos, que es otra historia. Claro, pero eso todavía no está, digamos, Claro. avanzado como el tema de los aportes fantasmas, ¿no es cierto? Claro, eso es, pero en fin, yo creo que eso además también incentiva a los fujimoristas a ser más duros para evitar que la investigación de la Fiscalía avance, ¿no? O sea, mientras más turbulencia haya, mejor para ellos. Tenemos a Carlos Ábalos desde el Congreso de la República, tiene información en este momento, vamos con Carlos. Adelante, Carlos. Mávila, buenas noches. Mávila, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Mávila. Así es, estamos en los exteriores de la Presidencia, el Consejo de Ministros. El presidente de la República se ha reunido con su gabinete ministerial y también en algunos minutos con congresistas de la República. Hace algunos instantes tuvimos un encuentro con el parlamentario Guido Lombardi de la bancada oficialista y dijo, por lo menos adelantó alguna información. Adelante entonces con esa declaración. Yo tengo que sacar mi carro de la... ¿Es cierto que se le ha pedido al presidente que renuncie y que Martín Vizcarra llegará mañana? No, no es cierto. ¿Y se está evaluando esa posibilidad, congresista, de la renuncia del presidente? No se está evaluando esa posibilidad. No. No va ¿A qué renunciar hora el se presidente. estaría pronunciando el presidente de la República? Yo creo que antes de las 10 de la noche. Antes de las 10 de la noche. Pero no va a renunciar, congresista. No. Muy bien, Carlos. Gracias por la información. Nos mantenemos Bien. en contacto. Sí. Sí. ¿Algo que añadir, Carlos? Estamos atentos. No, solamente es que por lo menos esta información ya es un adelanto de lo que podría significar el mensaje del presidente de la República. Nada más esperemos, Mávila. Hay que esperar entonces. Gracias, Carlos. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Muy bien, está Fernando Rospigliosi todavía con nosotros y yo quería pedirle una reflexión final porque tenemos que ir terminando la entrevista. La situación es bien complicada. El presidente Kuczynski llegó, lo apoyó muchísima gente, no solamente los antifujimoristas, sino gente que de verdad, creía que finalmente llegaba un presidente de lujo, ¿vale? Que tenía una trayectoria internacional muy importante. El golpe va a ser duro para el país con este desenlace. ¿Qué opinas tú? ¿Qué lectura haces a partir de lo que ha ocurrido en otros momentos de crisis en nuestro país? ¿Cómo vamos a enrumbarnos de aquí ahora? Bueno, tenemos una crisis que todavía no tiene solución, no vislumbramos una salida, es una crisis muy complicada y una de las peores cosas es lo que tú dices, hay una desconfianza generalizada en todos. Yo voté por Kuczynski en la primera y en la segunda vuelta y bueno, ahí estamos. Y hay muchísimos peruanos que también están muy golpeados por esto. Entonces, esto da pie a que vengan los nuevos, pero usualmente los nuevos son iguales que los anteriores, ¿no? Esas son las experiencias que hemos tenido, Fujimori en el 90, Ollanta en el 2011, o sea, los nuevos no son muy distintos. Ojalá que esta vez tengamos un poco más de sensatez en la ¿Qué siguiente instituciones elección. deberían en este momento tener una presencia mayor y más activa, por ejemplo, al margen del Congreso de la República y del Ejecutivo que está ahora? Bueno, lamentablemente los partidos políticos están en una pésima situación, ¿no? El O sea, Ministerio Público, el Poder Judicial, bueno, el Tribunal Constitucional. El Ministerio Público está haciendo algunas cosas, aunque está muy hackeado por la política. El Tribunal Constitucional, yo creo que estas instituciones deberían preservarse y ojalá que los fujimoristas reflexionen y no sigan adelante con sus intentos de liquidarlos. Ojo, hay una acusación contra el fiscal de la Nación en el Consejo de la Magistratura. Sí. O sea, no solamente pueden tumbarlo por el lado del Congreso, también por el Consejo de la Magistratura.
candidatura. Y se dice Ojalá que que sea eso no aprobado ocurra. por unanimidad porque quienes están en el Consejo manejando esta denuncia tendrían algunos vínculos con... Bueno, tienen son- rabo de paja y pueden ser es el presionados. backstage, ¿no? En cualquier caso, sí, la situación del fiscal también está complicada por ahí. Fernando, muchas gracias por haber estado Gracias, con nosotros. Mávila. Tenemos que hacer una pausa, señores, y regresamos con el final. Muy bien, señores, despedimos el programa. Que mañana sea un día mejor para todos nosotros, pero sobre todo para el país. Vamos, Perú, que sí se puede. Nos vamos.